Los ingresos del petróleo dieron lugar a los gobiernos militares de la época incrementando todos sus gastos de una forma exagerada provocando déficit fiscal. Se produce cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos en un periodo de tiempo, normalmente un año. Los gobiernos no mejoraban las condiciones de vida de los ciudadanos, más bien todo lo contrario. La pobreza se hizo más grande, y a la par la deuda externa crecía a medida que aumentaba el costo del barril de petróleo. En la siguiente gráfica, se muestra cómo los ingresos al país eran favorables gracias al valor del petróleo. No obstante, el dinero que ingresaba no era bien manejado ya que la pobreza persistía a nivel nacional. Observamos también en el PIB era favorable para el crecimiento del país. Crisis de la deuda externa. Gracias al boom petrolero, los países de Latinoamérica pudieron ingresar a realizar créditos, como es el caso de nuestro país. Los bancos no requerían muchas garantías ya que los países tenían muchos ingresos por la venta del petróleo. En esta gráfica podemos apreciar cómo ha crecido la deuda externa del Ecuador desde 1999 hasta el 2017. Esta deuda ha aumentado de manera extrema y en ninguno de los años ha bajado el monto a pagar. El Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Desarrollo son los que auspiciaron el endeudamiento de los países subdesarrollados. La dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara acudió a préstamos externos para poder solventar el déficit presupuestario, ya que los ingresos del boom petrolero no cubrían todos los gastos. En 1980 en el Ecuador se aumenta la tasa de los intereses del 5% al 18%. La guerra de Paquiza y el fenómeno del Niño en los años 80 agravaron aún más la crisis. Entre 1979 y 1982, la deuda creció un 150%, por lo que los empresarios anunciaron un quiebre de sus empresas ya que no se podía cubrir las deudas. El presidente Osvaldo Hurtado resolvió la securitización de la deuda externa. Este es el proceso de securitización, que implicó que el Estado ecuatoriano asuma la deuda externa privada. Tuvo consecuencias negativas para su sociedad y su economía. La más importante fue la de hipotecar, una vez más, al país a las condiciones impuestas por los acreedores de una deuda externa impagable. Es decir, ayudó a los empresarios pagando en dólares y cobrándoles en sucres y con interés muy bajos. Imposibilidad de obtener nuevos créditos en caso de necesidad. Exigencia de fuertes requisitos por parte de los fiadores, circunscribiendo políticas económicas restrictivas, normalmente muy duras con la población. La canasta básica con constantes incrementos de los precios y se debe destinar muchos recursos para pagar la deuda. Se dio el 8 de mayo de 1999 en el gobierno de Yamil Mahuad. El gobierno colapsó el sistema financiero del país, lo que permitió que se congelen los dineros de los ecuatorianos por 5 días. Por las crisis de las instituciones bancarias como el Filambanco, el feriado no permitió el retiro masivo del dinero de los ecuatorianos. Falta de control de parte de la Superintendencia de Bancos para el otorgamiento de créditos vinculados y especialmente a compañías fantasmas que resultaron ser propiedad de los mismos banqueros o de sus familiares, perjudicando con ello a miles de depositantes. Se congeló las cuentas de los ecuatorianos que tenían más de 2 millones de sucres, significó un castigo para los clientes de la banca, particularmente para aquellos depositantes. Emigración de los ecuatorianos a los Estados Unidos y España. La dolarización se dio en año 2000 con el presidente Yamil Mahuad, donde el dólar equivalía a 25.000 sucres. Definición al proceso por el cual un país adopta de forma oficial la moneda de Estados Unidos como su moneda de curso legal. Es decir, un país pretende sustituir a la moneda local por el dólar en todas sus funciones. Los créditos a los bancos privados llegaron a los $1.000 millones entre agosto de 1998 y febrero de 1999, pero los resultados no fueron los esperados.
Para el año 2000, se estima que cerca del 70% de la banca privada había quebrado o se encontraba en manos del Estado. Un año después, y tras serios problemas, el 22 de marzo de 1999, el Banco del Progreso, otro banco insignia, quebró por falta de liquidez. El cierre definitivo del banco provocó una gran marcha en Guayaquil, encabezada por León Febres Cordero. En la marcha, denominada de los Crespones Negros, se acusó de favorecer a la banca de la sierra para perjudicar a la de la costa. La crisis llevó al desempleo a miles de ecuatorianos, y casi 2,5 millones de personas emigraron del país en los 2 años siguientes, dejando familias quebradas, ahorros pulverizados e incluso muertes. El caos sanitario, económico, social, político y judicial que vive nuestro país desanima hasta la angustia. Quienes somos críticos empedernidos de esta realidad, vamos sintiendo la necesidad urgente de pasar hacia la tarea efectiva, si no queremos caer en el abismo de la postración. Hoy más que nunca debemos entender que el mundo no camina si solo miramos cómo la sensibilidad, la ineficiencia y el oportunismo lo conduce. La economía cae en picada, el gobierno anuncia con entusiasmo irresponsable la reducción del Estado con el despido de funcionarios públicos, disminución del presupuesto en áreas básicas, retiro de subsidios y el pago de bonos y deuda pública. La pequeña y mediana empresa no podrá sobrevivir, la gran empresa se suma a los despidos y la vulneración de derechos laborales, el desempleo se multiplica a una velocidad alarmante. Pero, el contexto más grotesco es el de la justicia, haciendo de voceros del poder político, jueces vengativos redactan sentencias que se asemejan más a pronunciamientos partidistas, cortes inoperantes, injerencia de la política en la justicia, utilización de la justicia para revanchismos y odios personales. Esta vorágine de sinrazones aleja al honesto de la función pública y de la política, y cada vez con mayor contundencia quedamos atrapados en manos de oportunistas e indecentes. ¿Por qué ocurre esto? Porque los honestos, que somos más, lo permitimos.